¿Qué harías si recibieras una noticia de que alguien que amas está muriendo y el único que puede salvarlo decide esperar, no por descuido, no por indiferencia, sino porque tiene un plan que va mucho más allá de lo que tú puedes ver? Eso fue exactamente lo que vivieron Marta y Miriam, las hermanas de Lázaro, y lo que ocurrió después es uno de los milagros más poderosos de toda la Escritura. No solo porque Lázaro resucitó, sino porque lo que Yeshua dijo antes de hacerlo cambió todo. Juan 11, 1-3 dice que había un hombre enfermo llamado Lázaro, de Betania, la aldea de Miriam y de su hermana Marta. Y sus hermanas enviaron a decir a Yeshua: Señor, he aquí el que amas está enfermo. El que amas. No dijeron el que nos ayuda, no dijeron el que te conoce, dijeron el que amas. Apelaron directamente al amor de Yeshua por su hermano. Y Juan 11:5 confirma esa relación. Y amaba Yeshua a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y Juan 11:6 dice algo que en el momento debió sonar incomprensible. Cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Se quedó. No llegó tarde por accidente. Eligió quedarse. Y eso es uno de los momentos más difíciles de entender para el corazón humano. Cuando Adonai parece no actuar en el momento que más lo necesitas. Cuando el silencio de Dios se siente como abandono. Cuando la persona que amas está muriendo. Y el que podría haberlo evitado, esperó. Y Lázaro murió. Y cuando Yeshua finalmente llegó a Betania, Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. 4 días. Esto era importante en el contexto judío del primer siglo. Se creía que el alma podía regresar al cuerpo dentro de los primeros 3 días. Pero después del tercer día, era definitivo. No había vuelta atrás. 4 días. La situación era completamente imposible. Y Marta salió a encontrar a Yeshua. Juan 11:21-22 dice que Marta dijo a Yeshua: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Elohim, Elohim te lo dará. Fe y dolor mezclados en la misma frase, reproche y confianza en el mismo corazón. Y Yeshua le respondió con una de las declaraciones más poderosas de todo el Evangelio. Juan 11:25-26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. No dijo, yo puedo resucitar a los muertos. Dijo, yo soy la resurrección, la fuente misma de la vida, no el canal por donde pasa la resurrección misma. Y luego vino Miriam. Juan 11:32 dice que cuando llegó a donde estaba Yeshua, se postró a sus pies y le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Las mismas palabras que Marta, pero en el corazón de Miriam había algo diferente. Y Juan 11:33 dice que cuando Yeshua la vio llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. El Hijo de Elohim se conmovió. No fingió insensibilidad, no mantuvo distancia emocional. Se conmovió ante el dolor de las personas que amaba. Y Juan 11:35 registra el versículo más corto de toda la Biblia. Y lloró Yeshua. 2 palabras. El creador del universo, llorando en un cementerio. No porque Lázaro estuviera perdido definitivamente, sino porque el dolor de los que amaba lo afectaba profundamente. Y eso nos dice algo sobre el carácter de Yeshua, que ninguna teología abstracta puede comunicar, que el Dios que creó todo llora con los que lloran, que la omnipotencia no elimina la compasión, que el que sabe el final de la historia
todavía se conmueve en el capítulo difícil. Y llegaron al sepulcro, una cueva con una piedra puesta encima. Y Juan 11:39 dice que Yeshua dijo: «Quitad la piedra». Y Marta dijo: «Señor, hiede ya, porque es de 4 días, huele». Un recordatorio de la realidad física más cruda posible. No es solo que Lázaro murió, es que su cuerpo ya está en proceso de descomposición. Y Yeshua respondió en Juan 11:40: ¿No te he dicho que si creyeres, verías la gloria de Elohim? Quiten la piedra. No porque Yeshua necesitara que la piedra fuera quitada, sino porque quería que los presentes participaran en el milagro. Que el proceso de fe requiere que hagamos lo que podemos hacer para ver lo que solo Adonai puede hacer. Y quitaron la piedra. Y Yeshua alzó los ojos al cielo y dijo: «Padre, gracias te doy porque me has oído, y yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: «Lázaro, ven fuera». Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Yeshua les dijo: «Desatadle y dejadle ir. 4 días muerto, 4 días en un sepulcro sellado». Y salió caminando hacia la voz de Yeshua, no a la voz de un profeta, no a la voz de un sacerdote, a la voz del que dijo: «Yo soy la resurrección y la vida». Y Romanos 8:11 conecta este milagro con algo que todavía no había ocurrido. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Mashiach Yeshua vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El mismo poder que resucitó a Lázaro, el mismo poder que resucitó a Yeshua, mora en todo el que cree. Y eso no es metáfora, es promesa. Y aquí está la pregunta que la tumba de Lázaro le hace a cada corazón hoy. ¿Qué está sellado con una piedra en tu vida? ¿Qué situación lleva 4 días, o 4 meses, o 4 años, sellada con una piedra que parece inamovible? Porque el mismo Yeshua que dijo: «Lázaro, ven fuera», puede hablar a lo que está muerto en tu vida, no porque tú lo merezcas, no porque lo hayas pedido con suficiente fe, sino porque Él es la resurrección. No tiene, es, y su voz sigue siendo la misma hoy, que la que llamó a Lázaro desde el sepulcro, y lo que Él llama, sale. Y aquí está la pregunta que la tumba de Lázaro le hace a cada corazón hoy. ¿Qué está sellado con una piedra en tu vida? ¿Qué situación lleva 4 días, o 4 meses, o 4 años, sellada con una piedra que parece inamovible? Porque el mismo Yeshua que dijo: «Lázaro, ven fuera», puede hablar a lo que está muerto en tu vida, no porque tú lo merezcas, no porque lo hayas pedido con suficiente fe, sino porque Él es la resurrección. No tiene, es, y su voz sigue siendo la misma hoy, que la que llamó a Lázaro desde el sepulcro, y lo que Él llama, sale. Aquí vemos algo que el alma necesita recibir con profundidad. El retraso de Yeshua no fue abandono, fue propósito. Si hubiera llegado antes, habría sanado a Lázaro y habría sido un milagro de sanidad. Pero al esperar, demostró algo que una sanidad nunca habría podido demostrar: que su poder no tiene límite de tiempo, que 4 días en el sepulcro no es demasiado tarde para Él, que lo que el mundo considera irrecuperable no lo es para Yeshua, y eso sigue siendo la esperanza más poderosa para el corazón que está en su propio sepulcro hoy. Que el retraso de Adonai no es negativa, es preparación para un milagro más grande, que cuando Él finalmente actúa, no solo sana, resucita, y la gloria que se revela en el momento del milagro es proporcional al tiempo que pareció demasiado tarde.
Y si la resurrección de Lázaro te mostró que Yeshua tiene autoridad sobre la muerte, lo que vamos a ver ahora te va a mostrar algo diferente, que esa misma autoridad también se extiende sobre lo más cotidiano, sobre el hambre de miles, sobre lo que parece insuficiente, porque el siguiente milagro no ocurrió en un cementerio, ocurrió en una colina verde, con 5 panes y 2 peces, y más de 5.000 personas con hambre. Y lo que Yeshua hizo ahí sigue siendo una de las imágenes más poderosas de lo que significa confiar en Él. Y si la resurrección de Lázaro te mostró que Yeshua tiene autoridad sobre la muerte, lo que vamos a ver ahora te va a mostrar algo diferente, que esa misma autoridad también se extiende sobre lo más cotidiano, sobre el hambre de miles, sobre lo que parece completamente insuficiente, porque el siguiente milagro no ocurrió en un cementerio, ocurrió en una colina verde junto al mar de Galilea, con 5 panes y 2 peces, y más de 5.000 personas con hambre. Y lo que Yeshua hizo ahí sigue siendo una de las imágenes más poderosas de lo que significa confiar en Él. Juan 6:1-2 dice que después de estas cosas, Yeshua fue al otro lado del mar de Galilea, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. La multitud no lo seguía por teología abstracta, lo seguía porque había visto lo que él hacía, señales, milagros, evidencia concreta del poder de Adonai en acción. Y Juan 6:3 dice que Yeshua subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y Juan 6:5 dice que cuando alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y Juan 6:6 añade algo que transforma la pregunta. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Yeshua ya sabía lo que iba a hacer. La pregunta no era para recibir información, era para revelar el corazón de Felipe, para ver cómo respondía ante lo imposible. Y Felipe respondió desde la lógica humana. Juan 6:7. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios, el salario de casi un año de trabajo, y ni eso alcanzaría. Felipe calculó, Felipe midió, Felipe determinó que era imposible, y desde la perspectiva humana tenía razón. Pero Yeshua no estaba preguntando desde la perspectiva humana, y Andrés se acercó con algo que en su propia voz sonaba absurdo. Juan 6:8-9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Un muchacho, no un proveedor establecido, no un almacén bien surtido. Un niño con su almuerzo. 5 panes de cebada, los panes más humildes, el pan del pueblo pobre, no pan de trigo, pan de cebada, y 2 pececillos pequeños, insuficientes por cualquier cálculo. Y Andrés mismo lo dijo. ¿Mas qué es esto para tantos? La pregunta más honesta del pasaje: ¿qué es lo poco que tengo frente a lo mucho que se necesita? Y Yeshua respondió con una instrucción simple. Juan 6:10. Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5.000 varones, 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, probablemente 15 o 20.000 personas en total, recostadas en la hierba verde, esperando. Y Juan 6:11 describe lo que ocurrió después. Y tomó Yeshua aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Dio gracias. Eucaristeo en griego, acción de gracias. No suplicó que el pan alcanzara, no imploró un milagro. Dio gracias, como si ya lo hubiera recibido, como si la abundancia ya fuera un hecho, porque para él lo era. Y repartieron, y el pan alcanzó,
y los peces alcanzaron. Y Juan 6:12 al 13 dice que cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: «Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada». Y los recogieron, y llenaron 12 cestas de pedazos, de los 5 panes de cebada, que sobraron a los que habían comido. 12 cestas de sobras, más de lo que había al principio, no solo suficiente, abundante. No solo llenó a 5.000, dejó 12 cestas llenas, una por cada tribu de Israel, una por cada discípulo, una por cada persona que había dicho: «¿Pero qué es esto para tantos?». Y este milagro no era nuevo en la historia de Israel. 2 Reyes 4:42 al 44 muestra que el profeta Eliseo ya había multiplicado panes. Vino un hombre de Baal Salisa y trajo al varón de Elohim pan de primicias, 20 panes de cebada. Y Eliseo dijo: «Da a la gente para que coman». Y su servidor dijo: «¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres?» Él dijo otra vez: «Da a la gente para que coman, porque así ha dicho Adonai: comerán y sobrará». Y pusieron delante de ellos, y comieron y sobró. El patrón era el mismo, lo insuficiente entregado a Adonai, la duda del servidor, la instrucción de dar de todas formas, y la abundancia sobrenatural. Pero lo que Eliseo hizo con 20 panes para 100 personas, Yeshua lo hizo con 5 panes para 20.000, porque Yeshua no era solo un profeta que canalizaba el poder de Adonai. Yeshua era la fuente misma. Y Juan 6:35 lo declaró al día siguiente cuando la multitud lo buscó de nuevo: «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás». El milagro de los panes no era solo sobre comida física, era la demostración de quién era Yeshua. El pan que satisface el hambre más profunda, no el hambre del estómago, el hambre del alma, el hambre de propósito, el hambre de ser conocido, el hambre de sentir que hay suficiente, que lo que tienes es suficiente, que lo que eres es suficiente, cuando está en las manos de Él. Y si la multiplicación de los panes te mostró que Yeshua puede hacer más que suficiente con lo poco que tienes, lo que vamos a ver ahora te va a mostrar algo que desafía una ley diferente. No la ley de la escasez, la ley de la física, porque esa misma noche, después de alimentar a 20.000 personas, Yeshua envió a sus discípulos al mar, y se levantó una tormenta. Y en medio de esa tormenta, los discípulos vieron algo que ninguno de ellos podía explicar. Vamos al siguiente milagro. Aquí vemos algo que el alma necesita recibir con honestidad. El muchacho con los 5 panes y los 2 peces es el héroe silencioso de esta historia. No Felipe, que calculó lo imposible. No Andrés, que señaló lo insuficiente y se respondió a sí mismo con su propia duda. El muchacho que entregó su almuerzo, todo lo que tenía, sin saber qué iba a pasar, sin garantías de que alcanzaría. Solo la disposición de poner en las manos de Yeshua lo poco que tenía. Y eso sigue siendo el principio más contracultural del reino de Adonai, que lo poco puesto en las manos correctas se convierte en más que suficiente, que el problema nunca es la cantidad de lo que tienes. El problema es si estás dispuesto a entregarlo. Y la pregunta que los 5 panes le hacen a cada corazón hoy es simple: ¿qué tienes en las manos? ¿Y estás dispuesto a entregarlo? Porque Yeshua no necesita que sea suficiente antes de que llegue a sus manos. Solo necesita que llegue a sus manos. Lo suficiente es su parte, la entrega es la tuya. Y si la multiplicación de los panes te mostró que Yeshua puede hacer más que suficiente con lo poco que tienes, lo que vamos a ver ahora desafía algo completamente diferente. No la ley de la escasez, la ley de la física. Porque esa misma noche, después de alimentar a 20.000 personas, Yeshua envió a sus discípulos al mar, y se levantó una tormenta.
Y en medio de esa tormenta, los discípulos vieron algo que ninguno de ellos podía explicar. Mateo 14, 22 al 23 dice que enseguida Yeshua hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Después de uno de los milagros más grandes de su ministerio, Yeshua no se quedó a recibir la ovación. No aprovechó el momento de popularidad. Subió al monte, solo, a orar. Y eso nos dice algo sobre la fuente del poder de Yeshua, que ningún milagro por sí solo puede comunicar, que detrás de cada señal había una vida de intimidad con el Padre, que el poder visible venía de una conexión invisible. Y mientras Yeshua oraba en el monte, los discípulos estaban en el mar. Mateo 14, 24 dice que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Viento contrario, no el resultado de un error de navegación, no el resultado de haber desobedecido. Yeshua los había enviado él mismo a esa barca, y el viento era contrario. Y eso es algo que el corazón necesita recibir con profundidad, que a veces el viento es contrario, no porque hayas salido del camino de Adonai, sino exactamente porque estás en él. Que obedecer a Yeshua no garantiza ausencia de tormenta. A veces garantiza que la tormenta te encuentre, pero también garantiza que Él sabe dónde estás en ella. Y Mateo 14, 25 dice que a la cuarta vigilia de la noche, Yeshua vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia, entre las 3 y las 6 de la mañana. El momento de mayor oscuridad antes del amanecer, el momento donde el cansancio es máximo, donde la resistencia física y emocional está al límite, donde los 12 hombres más cercanos a Yeshua llevaban horas luchando contra el viento y las olas. Y en ese momento exacto, Yeshua vino, caminando sobre el agua. Y Mateo 14, 26 dice que los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y dijeron: «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Vieron el milagro y pensaron que era una amenaza. Vieron la solución y la confundieron con otro problema. Y eso también es un patrón del corazón humano, que a veces Adonai llega de una manera que no esperamos y nuestra primera reacción no es reconocerlo, es asustarnos más. Pero enseguida Yeshua les habló. Mateo 14, 27. Tened ánimo, yo soy, no temáis, yo soy. En griego, ego eimi, las mismas palabras que Adonai usó con Moisés en la zarza ardiente. Yo soy el que soy. Yeshua no dijo simplemente, soy yo, Jesús de Nazaret. Dijo ego eimi, yo soy, la declaración de la identidad divina, en medio de una tormenta, caminando sobre las aguas. Y Kefa respondió de una manera que ningún otro discípulo se atrevió. Mateo 14, 28 al 29. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Kefa de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Yeshua. Kefa caminó sobre el agua, no Yeshua solamente. Kefa, un pescador, un hombre que común, caminó sobre el agua porque Yeshua dijo, ven, no por su propio poder, no por su propia fe excepcional, por una sola palabra de Yeshua. Ven, y eso revela algo poderoso sobre lo que la palabra de Yeshua puede hacer, que no importa lo imposible del terreno. Cuando Él dice, ven, el terreno obedece. Pero Mateo 14:30 dice lo que ocurrió después. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, Señor, sálvame.
Kefa no se hundió cuando bajó de la barca. Kefa se hundió cuando dejó de mirar a Yeshua y miró al viento, el mismo viento que ya existía cuando caminaba, el mismo viento que no lo había hundido mientras sus ojos estaban en Yeshua. El viento no cambió, la mirada cambió, y en el momento que la mirada cambió, empezó a hundirse. Y Mateo 14:31 dice que enseguida Yeshua extendió la mano y le asió, y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». No lo dejó hundirse, no le dio un sermón desde la orilla, extendió la mano y lo asió, en el momento exacto en que Kefa clamó, y cuando subieron a la barca, cesó el viento, y los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Mateo 14:33, diciendo: «Verdaderamente eres hijo de Elohim». Y Job 9:8 habla de Adonai diciendo: «Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar». Lo que Job describió como atributo exclusivo del Creador, Yeshua lo demostró en el mar de Galilea esa noche, caminando sobre las aguas, extendiendo la mano, haciendo cesar el viento. Y Salmos 77:19 dice: «En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas». El Dios que camina sobre las aguas, caminó sobre el mar de Galilea esa noche, y sigue caminando hacia donde están los suyos, en la cuarta vigilia, en el momento de mayor oscuridad, en medio del viento contrario. Y así termina el primer episodio de los milagros de Yeshua. 3 milagros. 3 momentos donde lo imposible cedió ante su voz. Una tumba sellada con 4 días de muerte adentro. 20.000 personas alimentadas con 5 panes y 2 peces. Un hombre caminando sobre las aguas en medio de una tormenta. Y en los 3 hay un patrón que no puedes ignorar. Yeshua llegó cuando era demasiado tarde. Yeshua multiplicó lo que era demasiado poco. Yeshua caminó sobre lo que era demasiado peligroso. Demasiado tarde, demasiado poco, demasiado peligroso. Esas son las 3 frases que el miedo usa para paralizarte, y las 3 frases que Yeshua convirtió en milagro. Si hay algo en tu vida que parece demasiado tarde, demasiado poco o demasiado peligroso, este episodio fue para ti, porque el mismo Yeshua que llamó a Lázaro desde el sepulcro, que alimentó a 20.000 con 5 panes, que caminó sobre las aguas hacia sus discípulos en la tormenta, sigue siendo el mismo hoy, y su mano sigue extendida. Suscríbete para no perderte el episodio 2, y escribe en los comentarios la frase que más llegó a tu corazón: demasiado tarde, demasiado poco o demasiado peligroso. Y con eso me dices cuál milagro necesitaba tu corazón hoy. Adonai te bendiga. En el silencio que precede a la aurora, busco el rastro de una paz inagotable, donde el alma se desnuda sin demora ante el brillo de una luz inabarcable. Siento el pulso de una calma que me envuelve, como el hoyo que restaura cada herida.